Bienvenidos al curso Ingeniería Económica. Vamos a hacer una tutoría sobre tasas de interés. En ocasiones pasadas hemos grabado 5 casos de tasas de interés. Hoy nos vamos a referir al último, al caso 6. Vamos a trabajar la inflación y devaluación. Recordemos un primer concepto sobre inflación. La inflación es, en términos simples, alza de precios, pero estamos acostumbrados a escuchar, a leer la tasa de inflación. La tasa de inflación sería entonces un alza promedio de precios, pero se toma en forma porcentual en un periodo. Estamos acostumbrados a escuchar, a entender la tasa de inflación para la canasta de bienes y servicios, canasta familiar. Sin embargo, pueden existir otras canastas como el sector eléctrico, la canasta ganadera, el sector automotor podría tener su canasta. Entonces, tasa de inflación, alza promedio de precios, medido en porcentaje por periodo. Asociado a la tasa de interés, asociado a la inflación, hay un índice de precios. El más común es el IPC, índice de precios al consumidor. Veamos en esta diapositiva cómo se construye y cómo se entiende un índice de precios. Lo normal para hacer un índice de precios es tomar un año base. Un año base, dicen en economía, debe ser un año normal, un año donde no hayan catástrofes naturales ni crisis económicas. Por ejemplo, hemos tomado acá en el caso 1998 como año base. Entonces, ese será el año de referencia para definir el índice de precios. En el año base, tomamos nota del precio de ese bien o servicio y simplemente el índice será 1. Esa es la base, 1. A partir de allá, como pueden ver en la diapositiva, al año siguiente, digamos que el precio de este bien sea 112. El índice de precios se calcula dividiendo el precio de este año sobre el precio del año base. En este caso sería dividir 112 sobre 80, nos da 1,4. Así se va construyendo el índice de precios. Para cada año tenemos el precio y el índice será el precio de ese año dividido el precio del año base. En este caso 150 sobre 80 da 1,87. Entonces el índice de precios nos sirve para encontrar las variaciones de un año a otro y es muy interesante saber qué pasó del año anterior a este año. Si queremos ver la variación del precio de este bien de 1999 a 2000, pues simplemente tomamos el índice de precios del año 2000, le restamos el índice de precios del año anterior y lo dividimos por el índice de precios del año anterior. O sea, como vimos en la unidad 1, F menos P sobre P. En este caso nos da 33,57%. Quiere decir que la variación de precios del 99 a 2000 de este artículo fue del 33,57%. Esa entonces es la idea del índice de precios y la variación de precios. Es una operación pues como muy sencilla y muy entendible para los que han visto la ingeniería económica, sobre todo los aspectos generales. Hay otro concepto asociado a la inflación. Si la inflación es el alza de precios, la deflación sería la disminución de precios. Hay economías donde se puede dar a nivel general o a nivel particular que los precios de un bien o de un servicio pueden disminuir. Entonces estamos hablando de la deflación. Inflación, alza de precios; deflación, disminución de los precios. Ahora bien, ¿cómo proyectamos los precios si conocemos la inflación? Para proyectar un precio P sub 0, que es de hoy, lo queremos llevar al precio del año T, simplemente hacemos la siguiente operación. P sub T será igual a la productoria de P sub 0 por 1 más la inflación del
año T. Ya como existe la sumatoria, pues también existe la productoria. En este caso, entonces, para proyectar precio usamos la productoria desde T igual 1 hasta T igual N. Vamos a hacerlo hasta el momento T. Bien, entonces, en el caso de que la inflación del año T sea la misma para todos los años, entonces sería una constante I sub F, y la expresión P sub T nos quedaría igual a P sub 0 por 1 más la inflación elevado al número de, digamos, de periodos en los cuales tenemos esa inflación. Veamos un ejemplo. La inflación en el año 2007 fue del 5% y en el año 2008 supongamos que fue del 4%. Si el precio al principio del año 2007 fue 220.000, yo quiero encontrar cuánto vale ese precio en el año 2008. Entonces simplemente el precio para el año proyectado para el año 2008 sería igual al precio al principio del 2007, 220.000, por 1 más la inflación del 2007 por 1 más la inflación del 2008. Observe cómo es la productoria, estamos desarrollando la productoria y la inflación para cada uno de los años. Haciendo estas operaciones, el precio proyectado para el 2008 sería 240.240. Eso entonces es un ejemplo de proyección de precios. Vamos a utilizar la inflación de cada año para hacer esa proyección. Ahora, el proceso contrario de proyectar un precio sería deflactar ese precio o cualquier valor que esté ligado a la inflación. Entonces, en ese caso sería como el inverso. Si yo quiero encontrar el precio inicial, el precio en el año 0, tomo el precio del año N y lo multiplico por la productoria desde T igual 1 hasta N, el número de periodos que sean del caso, de 1 más inflación del periodo T a la menos 1. En el caso de que la inflación para los diferentes periodos sea la misma, entonces la expresión nos quedaría P sub 0 igual a P sub N por 1 más la inflación, esa constante, elevado a la menos N. Esta expresión es bastante conocida, familiarizada para ustedes. Entonces P sub 0 en función de P sub N es como encontrar un P en función de un F en ingeniería económica. Veamos un ejemplo de deflactar un valor. Tenemos un arriendo al final del año 2007, digamos que sea 505.000 pesos. Tenemos la inflación del 2007, 5%. Tenemos la inflación del 2006, 4,5%. Vamos a suponer que el alza del arriendo fue la inflación, el 100% de la inflación en cada uno de esos años. Entonces lo que vamos a encontrar en el año 2005, a final del 2005, casi que al principio del 2006, será igual al precio del 2007, 505.000, deflactado un año, o sea, por 1 más el 5% a la menos 1, y deflactado a su vez otro año, o sea, multiplicado por 1 más 4,5% a la menos 1. Entonces el resultado de este cálculo es 460.241,5. Quiere decir que 505.000 deflactado 2 años, con esas inflaciones que hemos dado, nos da este valor. Ahora bien, un precio puede, digamos, tener un alza por encima de la inflación. Entonces, si un artículo o un servicio sube más que la inflación, entonces tendría un aumento real del precio. Vamos a esta ilustración. Tenemos 2006 y 2007 para un artículo X. El precio corriente en el año 2006 es 150, en el 2007 es 200. Entonces el aumento nominal, el aumento aparente del precio sería F menos P sobre P. 200 menos 150 sobre 150 nos da un aumento nominal del 33,3% anual. Ese aumento está pues muy por encima de la inflación. Vamos a mirar entonces cuál es el aumento real de precio. No se le puede restar la inflación, aunque da un valor similar. Entonces lo que tenemos es que el precio del 2006 es 150, pero si tomamos el precio del 2007, lo deflactamos con la inflación del 5%, entonces ese 200 pesos se nos convierte en 200 por 1 más la inflación a la menos 1, la fórmula de la deflactación que utilizamos ahora. Entonces
este valor de 200 pesos se convierte en 190,48, por lo tanto, ya a precios del 2006. Por lo tanto, el aumento real del precio es F menos P sobre P, 190,48 que da esta operación, menos 150 sobre 150. Quiere decir que el aumento real del precio fue 26,98%, o sea, como a precios constantes, eso fue lo que aumentó, o sea, sin tener en cuenta la inflación. Veamos el otro concepto que cualquier ciudadano se puede encontrar en esta época de internacionalización, de mundialización de la economía, sería la devaluación. Ya habíamos dicho que la devaluación pues es como la pérdida de valor de la moneda colombiana, de la moneda del país de origen con respecto a un país extranjero, en este caso el peso frente al dólar americano, que es lo más normal de encontrar en exportaciones e importaciones colombianas. Entonces vamos a definir como la devaluación nominal, que es una devaluación como aparente, y una devaluación efectiva o real, como en términos constantes. Entonces, la inflación para estos dos casos puede tener en cuenta dos situaciones. Primero, si la inflación en el exterior es cero, o sea, no hubo inflación, que es algo poco común, porque incluso en Estados Unidos hay inflación interna. Y el otro caso es que tengamos en cuenta qué pasa con la devaluación del peso frente al dólar, considerando de que hay una inflación en el país extranjero. Entonces, esas son las dos situaciones que vamos a trabajar para calcular qué devaluaciones, pues la devaluación nominal y la devaluación real. Veamos entonces el primer caso, cuando no hay inflación en el país extranjero, llamémoslo caso A. Entonces supongamos que tenemos que el dólar en el 2006 vale 2.200 pesos, pero en el 2007 vale 2.250 pesos. Y en el extranjero, en Estados Unidos, la inflación va a ser cero. Entonces, ¿cuál va a ser la devaluación nominal? La devaluación nominal ese es el cambio que hay en esos precios. Entonces vamos a hacer F menos P sobre P. F, 2.250 en el 2007, menos 2.200, que es la tasa de cambio en el 2006, 2.200, sobre P, 2.200, que es lo correspondiente a 2006. Esto quiere decir que la evaluación nominal aparente es del 2,27% anual. Entonces decimos que es nominal, porque no necesariamente corresponde a la realidad, digamos, a trabajar en pesos constantes. Si queremos encontrar la devaluación, digamos, real, la devaluación real, que es la que va a afectar pues al empresario exportador o importador, haríamos lo siguiente. La inflación en el 2006 es que el 4,5%. Entonces, un dólar vale 2.200 pesos en el 2006, vale 2.250 en el 2007. Entonces lo que hacemos es, ese precio del dólar en pesos del 2007, lo deflactamos con la inflación interna, que es 4,5%. Entonces nos daría 2.153,11. O sea, ya le hemos quitado la inflación al precio de 2.250. Entonces nos daría 2.153,11 en el 2007. Entonces, ¿cuál va a ser la evaluación real o efectiva? Va a ser F menos P sobre P. 2.153,11, que es a pesos constantes, menos 2.200, que es el año base, o sea, también está a términos constantes, sobre 2.200. Quiere decir que esa devaluación real va a ser de menos 2,13 efectivo anual. Mientras la devaluación nominal nos da positiva, la devaluación efectiva nos da negativa. Quiere decir que aquí no hay una devaluación propiamente dicha, por el contrario, el peso se revaluó, ganó poder de compra en dólares. Entonces, este es un ejemplo de devaluación real, cuando en el país extranjero no hay inflación. Veamos entonces el otro caso. Cuando en el país, en el extranjero, ¿cierto?, que llamamos inflación externa, es mayor que cero. Entonces hay inflación interna y hay inflación externa. Entonces hay una fórmula que nos relaciona estas variables. Dice que 1 más la devaluación nominal colombiana es igual a 1 más la devaluación real colombiana por 1 más la inflación colombiana sobre 1 más la inflación en el extranjero. Digamos, esa es la fórmula con la cual podemos calcular algunos de estos parámetros.
Pero vamos a hacerla entonces con la fórmula y vamos a hacerla en forma inductiva. Este es el caso. Tenemos entonces un dólar, 2.300 pesos en enero del 2006, un dólar, 2.350 pesos en enero del 2007. Vamos a suponer que la inflación en Colombia fue del 5% en el 2006 y que la inflación extranjera fue en el 2006 de 2%. Vamos a ver qué pasa de un año a otro. Entonces la devaluación nominal sería F menos P sobre P, pero en términos corrientes. Entonces 2.350 menos 2.300 sobre 2.300. Esto nos da 2,17% la devaluación nominal. Ahora, si en el extranjero un dólar vale, en el 2006 vale 2.300 pesos, si allá hay una inflación del 2%, quiere decir que el precio en enero del 2007 será 2.350 por 1,02. Eso nos da 2.397 en pesos, teniendo en cuenta la inflación externa. Entonces, calculamos la devaluación real. Entonces tenemos que el precio en términos corrientes, teniendo en cuenta la inflación extranjera, sería 2.397 y lo vamos a deflactar con la inflación interna, ¿cierto? Entonces nos daría en términos constantes colombianos 2.282,85. Quiere decir que la devaluación real en este periodo de un año sería igual 2.282,85, valor que ya está deflactado, menos 2.300, que es el P sobre el P. Esto nos va a dar una devaluación real de negativa de 0,7%, lo contrario a la nominal que nos daba positiva. Si aplicamos la fórmula que planteamos en las diapositivas anteriores, que tendremos 1 más la devaluación nominal es igual a 1 más devaluación efectiva o real por 1 más la inflación colombiana dividido 1 la inflación extranjera. Entonces vamos a reemplazar los datos que tenemos ahí. La devaluación nominal ya la habíamos calculado que era positiva del 2,17%, la inflación colombiana el 5% y la inflación extranjera el 2%. Entonces la fórmula nos lleva a que la devaluación real o efectiva va a ser, despejándola de esta fórmula de arriba, va a ser esta expresión restando 1, porque como aquí está el 1 sumando, se le resta y nos va a dar el mismo valor que lo hicimos en forma inductiva, da menos 0,7%. Esa es entonces como la aplicación de la devaluación nominal y de la devaluación real. Pongamos un ejemplo final sobre este caso de inflación y devaluación. Vamos a suponer que hay un exportador colombiano que se enfrenta a las siguientes condiciones para el año 2010. En el año 2010, tomando la información del DANE, la inflación fue del 3,17%. Tasa de cambio el 1 de enero del 2010 fue de 2.044,23. No obstante, la tasa de cambio el 31 de diciembre del 2010, o sea, un año después, es de 1.913,98. O sea, la tasa de cambio bajó. Y la inflación anual en Estados Unidos del 1,5% para ese año. Lo que se le pide aquí al estudiante es cuál es la situación real de ese exportador colombiano. Y vamos a poner 3 situaciones. Vamos a calcular la primera y ustedes hacen el B y el C. Vamos a suponer que el precio de la mercancía exportada se incrementó en la inflación de los Estados Unidos, que es del 1,5%. Si yo vendo banano o alguna mercancía, vamos a suponer que el precio fue incrementado 1,5% en Estados Unidos, o sea, la inflación interna para ese país. Entonces, despejando de la fórmula, calculando la devaluación nominal del año 2010, tenemos F menos P sobre P, esa es la devaluación nominal, 1913,98 menos 2044,23 sobre 2044,23. Entonces esto nos dará menos 6,37%. ¿Por qué negativa? Porque es que la tasa de cambio estaba
en 2044 y bajó a 1913. Entonces la devaluación nominal es este valor. Ahora, la devaluación real para el año 2010, tomamos la fórmula 1 más la devaluación nominal es igual a 1 más la devaluación real o efectiva por 1 más la inflación colombiana sobre 1 más la inflación extranjera. 1 más la devaluación efectiva, o sea la real, es igual a 1 más devaluación nominal por 1 más la inflación extranjera sobre 1 más la inflación colombiana. Estamos, digamos, despejando la que necesitamos. Entonces, despejando la devaluación real o efectiva, nos da menos 7,88%. Entonces, aquí nos da digamos, la interpretación para ese exportador, es que él se ve realmente afectado en forma negativa, ya que la devaluación real es negativa, lo que quiere decir que por 100 pesos pierde 7,88 pesos. Esto se explica pues porque la revaluación del peso pasó de 2044 a 1913, digamos ahí que ahí está perdiendo. Entonces tenemos una inflación extranjera, tenemos una inflación colombiana, pero digamos, el impacto real para el exportador es negativo y es en esta magnitud, por 100 pesos está perdiendo entonces 7,88. Con esto entonces queríamos explicar y dar algunos ejemplos sobre el concepto de inflación y el concepto de evaluación tan importantes para un ciudadano del siglo XXI y por consiguiente para un ingeniero colombiano. Dejamos entonces hasta una próxima oportunidad.